Muy buenas noches a todos los hermanos. El Señor sea bendiciéndonos en este tiempo, en este culto de nuestra congregación de la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife. Saludando a todos los hermanos, a Manuela que está conectada allí desde Alicante y hoy pues también está visitándonos. El Señor lo ha traído hasta nosotros a Timoteo. Él es un hermano que se congrega en la iglesia de Santa Cruz de Tenerife, donde pastorea nuestro hermano Benjamín Barba, Iglesia Fieide, y ya estábamos ahí compartiendo un poquito y conociéndonos. Así que es un gozo, Timoteo, en esta noche estés aquí junto con nosotros y poder tener este precioso tiempo de oración, este culto de oración y también de meditación de la palabra. Saludos a todos los hermanos. Vamos a orar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Porque venimos a exaltar y adorar y bendecir su santo nombre. Así dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Padre celestial, inclinados nuestros rostros delante de ti, Señor, porque tú estás aquí. Reconocemos, Señor, y sentimos tu presencia por tu misericordia. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Y te damos las gracias porque por medio de tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, tenemos ese milagro, ese privilegio de poder dirigirnos hacia el Rey de Reyes, Señor de Señores, hacia el Dios soberano, el Dios del universo, pero asimismo ese Dios personal que se comunica con los seres humanos arrepentidos, nacidos de nuevo, pero que aún así también tiene la misericordia de hablarle a toda la humanidad, a este mundo, para decirles que hay esperanza y que hay salvación y que podemos volver a Él. Tú nos enseñaste, Señor Jesús, a orar así. Padre Celestial, queremos santificar y bendecir tu santo y bendito nombre, porque reconocemos por medio de tu palabra que eres santo. Y al reconocerlo damos cuenta del problema que nos ha separado de ti, el pecado. Pero asimismo, tu gracia y tu misericordia obran en gran poder al saber que ese problema ha sido resuelto en Jesús nuestro Señor, tu Hijo amado, el unigénito, quien vino a buscarnos, a rescatarnos, quien vino a morir por los pecadores, quien vino a cargar con toda nuestra culpabilidad y a libertarnos de la esclavitud del pecado y a darnos vida nueva, porque así es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, Señor, queremos santificar pecadores nosotros, pero nacidos de nuevo, tu nombre. El nombre de Jesús es el nombre más directo y más cercano, porque eres tú, Señor Jesús, quien nos lleva al Padre y quien nos ha dado tu Santo Espíritu. Porque tu palabra dice que no hay un nombre más alto en el cual podamos ser salvos
que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 4:12, y toda la Biblia está llena de ese precioso nombre, nombre que nos hace sentir y saber y reconocer que Dios está cercano, que Dios está aquí. Venga a tu reino. Reconocemos, Señor, que este mundo cada día está lejos de ti, Señor, y que te da la espalda y que no te quiere reconocer ni aceptar. Y por eso clamamos y oramos como nos enseñaste, anhelando tu reino. Te damos gracias porque el reino de los cielos ya se ha acercado por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Dios visible, del Dios invisible, la imagen visible. Señor Jesús, venga a tu reino, porque es un reino de justicia, porque es un reino perfecto, porque es un reino de santidad, porque es un reino de vida, de luz, asequible, donde no hay muerte, donde todo es justo, y estás haciendo por ello una humanidad nueva para habitar en cielos nuevos y tierra nueva. Por eso anhelamos tu reino, ese reino que nos lo muestras a través de tu palabra, y al contemplar la creación también vemos que será transformado como estás transformando nuestros corazones y estás salvando a la humanidad que se humilla delante de ti. Por eso, hágase tu voluntad. Te pedimos perdón porque son muchas las veces que no hacemos tu voluntad y que pecamos contra ti, contra el cielo y contra ti, Señor. Perdónanos de corazón, Señor, y mira nuestro corazón contrito y humillado, arrepentido. Solo así, Señor, tenemos esa paz de Jesús para poder orar a ti, Señor, como en esta noche aquí en este culto. Te damos gracias por cada una de tus misericordias que son nuevas cada mañana, que es infinita, y tu gracia, y tu amor, y tu cercanía, tu salvación. Te damos gracias por el milagro diario y continuo, por la provisión. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que traes tú, Señor, hacia tu casa, porque, como dijiste, tu casa será llamada casa de oración. Y al hacerlo así, también vemos en ella casa de adoración. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias porque podemos alabarte con corazones sinceros, cantar a la roca de nuestra salvación. Jesús es la roca, roca eterna, verdadero y fiel. Así es nuestro Señor, cercano y que nos escucha. Perdónanos y te damos gracias porque nos sentimos perdonados, porque examinas nuestro corazón, el único que puede hacerlo y que puede perdonarnos. Gracias porque en la cruz del Calvario nos perdonaste. Gracias porque abrazamos por medio de la fe esa obra poderosa y perfecta, muerte y muerte en una cruz, pero asimismo victoria en la resurrección de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Nuestro Padre Celestial te levantó de entre los muertos al tercer día. La tumba está vacía y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Somos templos del Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender esta gran verdad y a dar cuenta de ello, Señor. Queremos buscarte siempre, ya que tú, Señor, has venido a buscarnos. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos. Te damos acción de gracias por los inmensos favores. Continuamente, hasta por poder respirar, tenemos que dar gracias.
Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, nunca nos ha faltado nada. Oramos siempre con gratitud a ti, Señor. Bendícenos en este tiempo por amor a tu nombre y por tu misericordia, y que cada una de nuestras oraciones sean dichas a ti, Señor, conforme a tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, porque tu voluntad es agradable, porque tu voluntad es pura, porque tu voluntad es perfecta, Señor. Gracias, muchas gracias. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, bienvenidos. Adoremos juntos al Señor en acción de gracias. Cantemos a la roca eterna, a la roca de nuestra salvación. Cantemos juntos al Señor en este primer tiempo, tiempo de alabanza, tiempo de adorar a nuestro Dios. Amén. Pongámonos de pie y le cantamos a nuestro Dios. Amén. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección. Fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Vamos a orar por su palabra. Podemos sentarnos, hermanos, que va a ser enseñada, meditada y reflexionada. Quiero pedirle a nuestro hermano Jesús que haga esa oración por la palabra, por el predicador, por los predicados, que nosotros podamos estar atentos a ella y ser hacedores de su palabra. Amén. Sí, Padre Celestial, oramos a ti, Señor, pidiéndote, Padre amado, que tú, Señor, nos ayudes una vez más, Señor, a entender tu palabra, a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, a atesorarla, Señor, como dice este cántico, buscando primero tu reino y tu justicia, Señor, y despreocupándonos en cierta manera, Señor, de todo lo demás, porque tú te ocupas de nosotros, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a cada día, Padre Celestial, venir en pos de ti, Señor, negándonos a nosotros mismos, tomando tu cruz cada día y siguiéndote, Señor, obedeciéndote en todo lo que tú, Señor, nos enseñas y nos exhortas y nos ordenas en tu palabra. Padre Celestial, gracias, Señor, por el pastor, Señor, por Ricardo, quien trae la meditación en esta tarde, Señor, y gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y podemos escucharte, Señor, por medio de él. Padre Celestial, se abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, y que nuestro corazón de piedra, Señor, cada día torne en un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón sensible a tu voz, a la voz del Espíritu Santo. Guíanos y cuídanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Alabado sea el Señor. Hermanos, los animo, ya que hemos abierto las Biblias al inicio del culto de oración, allí a volver a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, son los versículos del 9 al 13. Ese es el pasaje completo. Es lo que comúnmente es llamado la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Y así está reflejado en la Biblia. También el Evangelio de Lucas lo contiene, pero estamos tomando como referencia bíblica para este tiempo de meditaciones y reflexión bíblica de la palabra sobre la oración del Padre Nuestro. Jesús nos enseñó a orar y está, recuérdenlo, ubicado dentro del contexto de todas las enseñanzas que el Señor realizó en lo que se llama el Sermón del Monte, que contemplan casi 3 capítulos, desde el capítulo 5 hasta finalizar el capítulo 7. Incluso versículos antes de ese capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el Señor dice, cuando ores, vamos a leerlo, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí ya viene el pasaje en sí, el concreto, versículo 9 en adelante. Vosotros pues, dice el Señor Jesús, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Pues hemos iniciado una serie de meditaciones, casi que línea por línea, y nos encontramos ya después de haber abordado la primera parte que, como dice aquí la Biblia de estudio que yo tengo, que habla de la invocación. La Biblia de estudio mía dice que esta oración sigue modelos de oraciones del Antiguo Testamento y del judaísmo, y tiene mucho sentido en la actitud que siempre mostró nuestro Señor de respetar siempre lo que se llama todo el legado del Antiguo Testamento. Él dice, yo no vine a infringir la ley ni a incumplirla, sino por el contrario, a cumplirla. La diferencia es que se hace perfecta en él, y por lo tanto él toma todos esos modelos de oraciones del Antiguo Testamento y más del judaísmo. Y dice aquí la Biblia de estudio, consta de una invocación inicial, que fue la introducción de la que estuvimos hablando desde que empezamos la serie de meditaciones en base o con base a esta oración modelo. Y luego dice, y consta también de 7 peticiones. Ya estamos desglosando cada una de las peticiones. Dice la Biblia de estudio que las 3 primeras peticiones se refieren a Dios, es decir, tu nombre, tu reino y tu voluntad. También meditamos entonces en esa primera petición: santificado sea tu nombre. Hoy vamos a meditar, o sea, más que un estudio bíblico, es que nosotros podamos, sin alterar, evidentemente,
la esencia de la enseñanza bíblica, porque ella se interpreta, ¿vale? Ella misma se interpreta, pero nosotros meditarla en ella para aplicarla y aplicarla aún dentro de nuestro contexto. Evidentemente estamos hablando de una relación y de una relación entre Dios y nosotros. Dios, cuando hablamos de nosotros, Dios con sus hijos, porque aquí está hablando a sus hijos, al pueblo de Dios y al pueblo de Dios también del Nuevo Testamento. La naciente iglesia primitiva hace lo que se llama el elemento de transición entre su pueblo del antiguo pacto, sigue siendo fiel al pacto. Recuerden que los pilares de la iglesia primitiva pues son de raíces judías. Estamos hablando de los 12 apóstoles, incluso los primeros discípulos, ¿vale? Y por ello ahí les habla en ese mismo lenguaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice entonces la Biblia de estudio que las otras 4 peticiones se referirán a los hombres con forma y sentidos comunitarios. Y al reflexionar ya en venga tu reino, o sea, podemos empezar por qué significa la palabra reino, ¿vale? Sin entrar en definiciones muy complejas, pues es algo muy sencillo en el sentido de reino es un sistema de gobierno con una extensión territorial. Evidentemente toma su nombre de que era gobernada por un rey, ¿vale? La Biblia y nosotros tomamos como puntos de referencia muchos reinos que incluso se magnificaron a través de grandes imperios, y todo esto en la historia del pueblo de Israel podemos ver reinados donde estaba casi como un reino. Estamos hablando de Faraón, es una especie de rey, territorios extensos de gobierno con súbditos, ¿vale? Y encontramos también, por ejemplo, entonces allí el imperio egipcio. Luego vemos a través, por resumir un poco y darle ubicación bíblica y geográfica a la cuestión de los reinos, en Daniel, cuando se nos habla de los imperios, que a su vez son sistemas de gobierno con gobernantes. Tuvimos allí y vemos allí pues el imperio babilónico con ese famoso rey Nabucodonosor, luego el imperio de los medos, de los persas, rey Darío. Entonces de ahí vamos viendo de dónde viene esta palabra reino, ¿vale? Esto en cuanto al reino humano, ¿vale? Y de lo que podemos ver un poco sobre estos reinos malvados, reinos injustos. No vemos ninguna justicia en ninguno de ellos. Chispazos por ahí de benevolencias, pero no hay una verdadera justicia, ni una verdadera paz. No hay un gobierno de equidad. Vemos gobiernos incluso de maldad, de mortandad, de abusos extremos. Y dentro de todo ello, el pueblo de Dios, sufriendo en medio de todos estos reinos, vemos que evidentemente a consecuencia del pecado, la humanidad quiso ese camino sin el gobierno de nuestro Dios. Por eso, al reflexionar en venga tu reino, incluso podemos contextualizarnos en un tiempo más actual, ¿vale? Incluso los reinos no han dejado de existir. Tal vez ya no tendrán la misma autoridad en el sentido de gobernar, porque ahora hay gobiernos democráticos, ¿vale? Pero vemos algunos reinados heredados del siglo medio, de la Edad Media, ¿no? O sea, estoy hablando de los reinados en Europa. Incluso España es un reino,
el reino de España, y todavía tiene un rey. Ya no el que abdicó, que si nos centramos allí, entonces cuando vamos al Padre nuestro, venga tu reino. Porque lo que veíamos en el último reinado cercano fue corrupción, infidelidad matrimonial, perversión, o sea, nada de Dios. Incluso hipocresía religiosa, porque son reinos que se acercan bajo la tradición de la religiosidad, van a las catedrales, van a los entierros, van a las bodas, pero realmente no hacen la voluntad de Dios. Y por eso acto seguido vemos allí, hágase tu voluntad. Por ello, la expresión venga tu reino es el anhelo de una humanidad que clama por justicia, pero que al referirnos a la humanidad clama mal, porque no acepta y reconoce al verdadero rey y gobernante de la justicia, que es nuestro propio Dios. Por el contrario, lo crucificaron aun cuando así estaba escrito, y lo coronaron rey, pero con una corona de espinas. Estamos ya hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Y no dejó que lo coronaran como rey. Recuerdan la entrada, lo que se llama en la entrada de Semana Santa. Sin embargo, la Biblia nos habla mucho de que el reino de los cielos ya se ha acercado, que el reino de Dios está aquí. Hay muchas expresiones, de esto se trata al meditar, y ya hablo a los hijos de Dios, es decir, a los conocedores de la palabra, y como se expresan los escritores del Nuevo Testamento, sabemos que, o sea, para nosotros ya no es nada nuevo la palabra reino de los cielos, reino de Dios. Incluso el Señor Jesucristo explica mucho del reino de Dios a través de parábolas. La mayoría de las parábolas lo que nos hacen es hablarnos de en qué consiste y qué es el reino de los cielos y qué es el reino de Dios. Su presencia misma es imagen visible de ese reinado y de ese reino que ya está aquí, pero que no se ha completado, no porque a él le falte por completarlo, sino porque sabemos que él vendrá como rey y señor al tiempo perfecto, porque ahora lo que está obrando es la gracia, la misericordia, porque está no esperando, sino que en el tiempo perfecto dirá, hasta aquí será el día en que un pecador más se arrepienta. En ese sentido, podríamos decir que espera a nuestro Dios, esperando a la novia, pero el Señor ya sabe cuándo será el tiempo. El reino de Dios es aquel reino moral, tiene que ver mucho con la moralidad. El reino y los reinos de este mundo, inclusive si los quisiéramos mirar desde casi que el punto cero de la desgracia, no se acercan en lo más mínimo para nada al reino de los cielos. Tomaba yo un poco por la antigüedad, pero hay reinos más atrás. Incluso de Melquisedec se habla de como una figura de rey, una ilustración de nuestro Dios. Pero cuando vemos todos esos reinos ya grandes, poderosos, con reyes y con toda una jerarquía que están gobernando allí, lo que vemos es tragedia, lo que vemos es desgracia, lo que vemos es injusticia, lo que vemos es mortandad, lo que vemos es opresión. Aun cuando ahora los reinos ya están puestos a través de sistemas de gobiernos en naciones o en sistemas como el comunismo o como la socialdemocracia, no se parecen en nada al reino perfecto de nuestro Dios. Pero ahí el papel de la iglesia, de poder hablar y de poder llevar el mensaje de ese reino, es decir, el mensaje del evangelio. Al meditar en la frase, venga tu reino, es muy amplio si nos detenemos. Y muy amplio para
caer rendidos en la adoración. Muy amplio para tener esperanza en la venida de ese reino. Porque muchas veces cuando estamos viendo las noticias de estos reinos o de estos gobiernos, lo que caemos es en desesperanza. Y de pronto también clamar como el pueblo de Israel, ¿hasta cuándo, Señor? Pero hay esperanza en ese reino que ya está. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está vivo y más vivo que nunca. Es Dios y es Rey. Su palabra majestad está llena en toda la Biblia y habla de un rey, verdadero rey. Tiene que ver ese reino de nuestro Dios con un reino moral, porque se trata de santidad, es decir, se trata del problema que separó a la humanidad de nuestro Creador, de nuestro Dios, y de espiritual, porque Dios es espíritu. El reino de Dios es aquel reino moral y espiritual que el Dios de la gracia está levantando, porque está basado en sus promesas, promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva. El cielo nuevo y la tierra nueva con una humanidad nueva forman parte del reino, del venga tu reino, que Jesús, al enseñarnos a orar, nos lo está diciendo aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 10. Expresa, por lo tanto, el deseo del que ora, de que el reinado de nuestro Dios se concrete, no porque le esté faltando a él, sino al decirle esto a nuestro Dios, le estamos diciendo por medio de la oración, por medio de la relación, lo queremos, lo anhelamos, lo hemos visto con los ojos de la fe, hemos visto al Rey de Reyes, sabemos dónde está porque la Biblia nos lo dice, sabemos también que ese Rey nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque habita por medio de su Santo Espíritu. Es decir, nosotros somos templos de ese Rey y de ese reino, el reino de los cielos. Es algo a veces muy complejo de entenderlo en las proporciones que hay entre evidentemente un Dios que es santo, grande y majestuoso, y nosotros tan pequeños, tan débiles y tan pecadores. Pero así es la bondad y la misericordia de nuestro Dios. El estudio dice que el término griego basileia, que se refiere a reino, reinado, se utiliza en base a tres significados, que son: uno, el territorio sobre el cual el rey reina. Recuerden la lucha en Daniel, que se habla mucho, en Apocalipsis también se habla mucho de los reinos. Recuerden mucho las luchas de estos reyes por conquistar. ¿Y qué es lo que quieren conquistar ellos? Territorios, poder, fama, riquezas. ¿Y qué es lo que quiere conquistar el reino de nuestro Dios? Nuestros corazones. ¿Ven el gran contraste y la gran diferencia? Él no necesita conquistar esos territorios, porque esos territorios ya son de Él, son su propiedad. Esos territorios, digámoslo así, no es que se los haya arrebatado el enemigo, pero entraron a ser dominados. El Señor lo llama el príncipe de este mundo, Satanás, porque esos gobiernos son gobernados, es decir, esos reyes son gobernados por el enemigo de Dios, pero serán luego expulsados. En todo lo que nosotros sabemos de la Biblia con respecto a la limpieza de ese territorio que le corresponde a Dios. Estoy hablando del territorio, es decir, de su creación. El territorio sobre el cual el rey reina. Ahora nuestro rey reina en el territorio de la gracia. En los cielos, el enemigo fue expulsado, como nosotros fuimos expulsados del jardín del Edén. La diferencia es que nosotros podemos volver al paraíso,
si nos arrepentimos. Venga tu reino. Segundo significado, nos habla de una dignidad real, es decir, de contemplar la dignidad. Cantamos, eres digno. ¿Qué gobernante? Algunos han sido buenos, pero no dignos, porque el único digno y merecedor de recibir todo el honor, toda la honra y toda la gloria es nuestro Señor, es nuestro Dios. Lo ha demostrado y nosotros lo sabemos. Y de ahí el problema, cuando el hombre no le da el honor, la honra y la gloria a su majestad, a la única verdadera majestad, tenemos problemas. Es pecado, es uno de los primeros leyes de los mandamientos de nuestro Dios, la idolatría. ¿En qué trabajan los reinos de este mundo? En la idolatría hacia ellos. Adórame a mí. Lo enseñó mucho el enemigo al mostrarnos las garras. Cuando tuvo lo que se llama ese primer conflicto que se ve allí en Mateo 4, entre el diablo, entre Satanás y Jesús. Y es tan tremendo, me refiero tremendo, pero para lo malo, de utilizar los reinos de este mundo para seducir a nuestro Señor. Rinde mi adoración y te entregaré todos estos reinos a ti. ¿Qué atrevido es en ese sentido? El tercer significado que nos muestra es el ejercicio de su poder soberano o su reinado efectivo. Y se dice en este estudio que en ese contexto, es decir, en el ejercicio de su poder soberano o su reinado efectivo, es mejor entenderlo así, porque al entenderlo así, su reinado llegará a su culminación gloriosa en la segunda venida de Cristo, cuando todas las personas y todas las cosas se someterán o serán sometidas. ¿Quién de nosotros, hablo a creyentes, no hemos leído Filipenses 2, versículos del 9 al 11? Pues hoy es una buena noche y un buen tiempo para volverlo a leer, porque cuando conocemos el lenguaje bíblico y al hablar de venga tu reino, al conocer al Señor de ese reino, está hablando de qué. Léemelo, Jesús, por favor, ayúdame. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Sandra le acerca el micrófono para que Manuela pueda escuchar. O Anora, perdón. Antes de que lo lea, es cuando cantamos y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Eso tiene que ver con venga tu reino. Léelo, Jesús, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra nos enseña que el reino de los cielos, que el reino de Dios se ha acercado, ha venido. Pero también en esa declaración tan maravillosa que es la palabra de nuestro Dios, nos enseña a esperarlo para su segunda venida. Somos reconocedores de que nosotros tenemos un trato diferente en el sentido de la salvación y en el sentido del arrebatamiento. Creemos en el arrebatamiento. Esto ahora está siendo muy conflictivo, no vamos a entrar en eso, no se trata de eso. Pero creemos en el arrebatamiento en el sentido que vendremos con él a reinar sin merecerlo, porque también la Biblia nos habla de un reinado, el reinado de los 1000 años. ¿Vale? Con eso también se ha hecho una cantidad de debates, no vamos a entrar en ello tampoco. El hecho es que está escrito allí, y el hecho es que la palabra dice, o sea,
Traigo referencia a esto porque muchas veces como cristianos caminamos es como con los pies en la tierra. Los tenemos y tenemos que tenerlos en la tierra, evidentemente. Pero no pensamos en la eternidad. No pensamos que esto es pasajero, que somos peregrinos, como dice la palabra. Y que reinaremos juntamente con Él, sin merecerlo. Es decir, su reinado llegó en la persona de Cristo y está llegando día a día a medida que más y más personas se someten al reinado de Cristo en sus vidas. Cada vez que tomamos del pan y de la copa, lo que estamos haciendo también es haciendo memoria hacia futuro también, porque habla de hasta el día que Él vuelva. Como el Señor nos enseñó a orar, venga tu reino. El Señor está levantando en este mundo caído una humanidad nueva, transformada, transformada porque se ha humillado a Él. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sus hijos, es decir, los salvos, los nacidos de nuevo, son todos aquellos que de corazón se sujetan a su glorioso cetro. O sea, cuando hablamos de cetro, piensa en el rey, la corona, el cetro, esto, la silla, el trono. Estamos hablando un poquito de las imágenes, de la simbología. Evidentemente Dios no cabe en toda esta simbología, pero Él la refleja también para darnos una idea del lugar, un ámbito geográfico. Pero allí, como decía en Filipenses capítulo 2, Jesús es esa gloriosa cabeza, esa imagen visible del reino de los cielos, del reino de Dios. Dios es espíritu, Dios es invisible, pero Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, podemos verlo sentado en su trono. Venga tu reino, mira, sin salirnos sin caer en herejías, al detenernos a pensar por qué Jesús nos enseña en la oración, nos lleva a pensar en venga tu reino. En una sola palabra, está haciendo referencia al pecado. El pecado desfiguró nuestra relación con el reino, es decir, nos separó del rey. Pero el rey vino. Esa es la gracia y ese es el mensaje del evangelio. Y Jesús no habla en venga tu reino lamentándose, sino que habla en venga tu reino para darnos esperanza. Es decir, para decirnos, hay victoria en Jesús. Porque ya lo venció al enemigo del reino. Y lo ha vencido en la cruz del Calvario. Por eso no dejó que lo coronaran rey, porque no era el tiempo todavía. Y aun cuando le pusieron una corona de espinas, en su regreso lo veremos con su verdadera corona, aunque no se avergüenza de su corona de espinas, porque esa corona de espinas se la dejó, permitió nuestro Dios que se la pusieran por amor a nosotros. Digamos lo que ese fue el precio que Él pagó para rescatarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. En su realidad interna, este reino ha existido desde siempre. Me refiero al reino de Dios, desde Génesis, desde todos aquellos hombres que han caminado con Dios, Abraham, Noé, Enoc, toda esta genealogía, todas estas historias verdaderas de la Biblia,
que están reflejadas luego en el capítulo 11 de Hebreos, que esperaron su salvación, que estaban continuamente con él, sostenidos por su diestra, y que aún en el valle de sombra de muerte no temían mal alguno cuando él estaba con ellos. Cuando meditamos en reino, ya para concluirlo, también pudimos ver a través de la palabra los reinos del pueblo del Antiguo Testamento. Rey David, rey Salomón, la época dorada de los reinos, pero también pudimos leer de la desgracia de los reinos por no hacer la voluntad de Dios. El reino dividido, tanto del reino del norte, tanto del reino del sur. Y en todo ello, la tragedia, el dolor, pero asimismo el clamor de los hijos de Dios, sean del antiguo, sean del nuevo, porque el reino se instaura. Era mucho la pregunta que recuerdan que le hacían sus apóstoles. ¿Cuándo instaurarás el reino? Le decían. Porque saben de ese tipo de lenguaje. Por eso cuando les enseña a orar, que también nos enseña a nosotros, les habla en una estructura de modelo de oración con un lenguaje muy parecido de las oraciones que yo hacía referencia aquí de mi Biblia de estudio. Esta oración sigue modelos de oración del Antiguo Testamento y del judaísmo. El Señor nos habla con un lenguaje donde le entendemos. La venida del Mesías es un aviso de que el reino visible se acercaba y se acercó. Su muerte colocó los profundos cimientos del reino. Su ascensión a lo alto y el derramamiento de su Santo Espíritu a su iglesia son los aspectos de la gloriosa venida de su reino, pero todavía está por llegar. Y esta petición, venga a tu reino, debe continuar. O sea, así como nosotros hacemos memoria de él cada vez que tomamos del pan y de la copa, nuestras oraciones tienen que decir siempre, venga a tu reino. No por inseguridad, por el contrario, por seguridad. Porque quien lo ha dicho es fiel y verdadero y es seguro. Y con esa propiedad nosotros tenemos que decirla, porque él lo dijo. Y por eso él lo enseña allí en la oración modelo. Hermanos, continuamos Dios mediante para luego verla, se llama la tercera petición. Hágase tu voluntad. Amén. Vamos a reflexionar luego, pero no esperes hasta el día de hoy. Anímate a orar y a leerlo. Y sin entrar en locuras de caer en cosas que no son, el Espíritu, tengamos la confianza que el Espíritu Santo, si en verdad nos disponemos, Señor, enséñame sobre hágase tu voluntad. Y hoy en día hay muchos recursos, muchas ayudas para nosotros poder. La Biblia se interpreta, o sea, no le busque más interpretaciones de las que la Biblia lo da. Pero el Señor no nos limita a que no pensemos en su palabra. Le gusta que meditemos en ella, que le busquemos por medio de su palabra, porque reconocemos que Él está hablando allí por medio de su palabra. Y que no es una letra muerta, sino que como dice en Hebreos 4, es palabra viva y eficaz. Y precisamente en eficaz, la oración eficaz, que es al inicio de lo que Jesús está haciendo referencia, no consiste en decir esas frases tan correctas, que en el fondo son de hipocresía religiosa, que le está hablando a los fariseos, pero que le habla a toda la religiosidad de todos los tiempos, llámese católica, incluso evangélica, ortodoxa, estoy hablando del cristianismo en sí, a través de sus tres grandes religiones, o incluso en sectas, que no vienen al caso, pero que las hay. Realmente la oración de lo que se trata es de comunicarnos
de corazón a corazón, porque de corazón a corazón, con el Señor del universo, no lo engañamos, nos engañamos nosotros. A Él nunca lo vamos a engañar. Y por eso a Él le gusta que sea de corazón a corazón, es decir, con tus propias palabras. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guiará para que cada día vivamos más cerca de Él y aprendamos de sus caminos. Porque en sí de lo que se trata en la relación es de dejarnos enseñar de lo que Él quiere de nosotros, es decir, nos hace conocer su voluntad. Y eso es lo que vamos a indagar luego por medio de la oración y al reflexionar y al meditar sobre la siguiente línea. Tercera petición: hágase tu voluntad. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a cantar este cántico antes de entrar ya al tercer tiempo, lo llamo así yo. El primer tiempo, un tiempo de adoración, de alabanza. Segundo tiempo, un tiempo de meditación de la palabra, lectura de la palabra. Tercer tiempo, tiempo de intercesión, de petición, de ruego, de clamor, lo que se llama la oración en sí. Vamos a entrar en ese tiempo. Antes, cantémosle al Señor esta alabanza, pongámonos de pie y digámosle al Señor: sé que soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Amén. Sé que soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Tan solo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy.